Como cristianos podemos orar por muchas cosas. Por lo general, y ustedes me dirán si estoy equivocado, la mayoría de nuestras oraciones son oraciones de petición. Si bien a veces van mezcladas con ciertas oraciones de acción de gracia delante de Dios, el objetivo último siempre tiene que ver con expresarle a Dios una cosa que deseamos tener y más en estos tiempos. No quiero que me malinterpreten, por favor. Agradecer a Dios y hacerle peticiones, no estar en una carrera por ver cuál es la más primordial. En la Biblia, tanto en las oraciones de acción de gracias como las oraciones de petición, son igual de importantes y necesarias para nuestra diaria relación con nuestro Creador. Está bien pedir. Es parte de nuestra naturaleza de hijos, después de todo, y cada quien tiene una petición importante que asimilar, tan grande como pequeña, tan abstracta como material, tan elaborada como puntual. Desde pedir la sanidad de alguien con cáncer hasta pedir porque aparezcan de la nada 2.000 pesos para poder montarse al bus. Desde pedir por la paz mundial hasta pedir porque no llueva. No hay ninguna petición que se pueda apreciar mayor o menor que las demás, porque en últimas estamos orando delante de nuestro Dios por ellas. Por eso no puedo más que entender, frente al miedo colectivo que se sigue generando en estos tiempos de pandemia, que muchos de nosotros cambiemos nuestras peticiones por cosas más específicas que transversales. Eso hace que nuestras peticiones, por si no se han dado cuenta, reflejen nuestras preocupaciones y miedos, pero a la vez nuestras esperanzas y anhelos más grandes que hay en nuestro corazón. Sin embargo, un elemento crucial de estas peticiones, y más de este tipo específico, es que son muy cambiantes. Nuestras peticiones pueden variar con el tiempo, pueden desplazarse si ya no nos interesan tanto, o incluso pueden desaparecer si las vemos suplidas de alguna manera. La petición que tenemos hoy puede que no la hagamos mañana, y la petición de mañana puede ser diametralmente opuesta a la de ayer. En nuestro océano de peticiones, tan informes como el agua misma, es muy difícil, por ende, sostener la permanencia diaria en ellas sin añadir más que resten a las otras. ¿Hay alguna petición entonces? Seguramente me preguntarás, que deba ser constante cada vez que la oramos. ¿Hay alguna petición que yo pueda hacer como cristiano que su propósito me llene de ganas de repetirla cada día? ¿Hay alguna petición así, Santiago? Y yo creo que sí. Creo que hay algunas peticiones descritas en la Biblia que nos animan a orarlas con la misma pasión cada día. Hoy quiero centrarme en una de ellas, una que el apóstol Pablo expresó con sinceridad a la iglesia de Éfeso. Y bueno, puede que Pablo haya dirigido estas palabras no solamente a la iglesia de Éfeso, aunque así aparece en el primer registro de su carta, sino también a otras iglesias ubicadas cerca de esta capital. Éfeso, por si algunos de ustedes se preguntan, es el nombre de una ciudad de la provincia romana más importante en tiempos del apóstol, y era conocida como la ciudad de las ciudades. Éfeso era tan importante porque como ciudad portuaria, es decir, que estaba cerca al mar y tenía puerto, transfería todo el comercio que venía desde Roma y Acaya hasta Asia Menor. Esto le daba no solo influencia y estatus de manera monumental, sino también un desenvolvimiento económico de los más prósperos en todo el mundo conocido. Vivir en Éfeso tuvo que haber sido un descanso materialmente hablando y económicamente hablando también. Y también en Éfeso se ubicó una comunidad eclesial. Fue precisamente esa comunidad una de las más importantes de la iglesia. Allí se congregaron algunos de los más prominentes ancianos y pastores. Allí se ubicó por un tiempo el discípulo de Pablo, Timoteo, e inició allí también una carrera pastoral. Pero a la vez, allí gran parte del comportamiento romano, en medio de las esferas gubernamentales,
se aliaba con la aristocracia judía para hacerle la vida imposible a los cristianos de otras regiones, por lo que la tensión siempre permanecía a flor de piel. Cuando Pablo llegó a Éfeso y pudo recorrer la ciudad con tranquilidad, comenzó a predicar allí. Y para ese tiempo tales tensiones eran claramente perceptibles. Durante los 2 años que Pablo pudo predicar en la ciudad, por razón tanto de los religiosos locales en su culto a la diosa de la casa Diana, como de los extremistas judíos que le seguían la pista desde Tesalónica, formaron entre ellos muchos alborotos contra los cristianos, dado que la gente comenzó a creer cada vez más en el mensaje del Evangelio. Así que la pelea entre los paganos, los judíos y los cristianos ya estaba a flor de piel, en filo. Aunque la casa de brujas tenía que esperar por un momento más, por unos años más, hasta que el Imperio Romano tomara cartas en el asunto. Y a pesar de todas estas tensiones, nada le impidió a Pablo desarrollar un enorme cariño por la iglesia de esta ciudad. Ella había sido preparada tanto teológica como prácticamente años antes por él, incluso con una mayor pasión que en otras regiones del mundo conocido, las cuales Pablo visitó. Gracias a las enseñanzas y actividades del apóstol, el testimonio de la iglesia formada en la ciudad capital, más grande de todas, fue reverberando en otras comunidades eclesiales alrededor del mundo, casi con un ímpetu un poco mayor al que producían las iglesias en Colosas y en Tesalónica. Sin embargo, pasa el tiempo y llega un momento en el cual, cuando Pablo por fin se propone a escribir una carta a la iglesia de esta ciudad, termina preso en una prisión domiciliaria en Roma, por eso de los años 60 al 62 después de Cristo. La situación está cambiando drásticamente. A los cristianos se les tiene en el ojo del huracán y Éfeso no es la excepción. La iglesia ubicada allí supo esto de primera mano. Antes de Pablo ser encarcelado, él mismo reunió a los ancianos de Éfeso en una ciudad llamada Mileto. Se despidió de ellos con llantos y oraciones finales porque en la providencia de Dios debía dirigirse a Jerusalén, que para ese tiempo que un cristiano vaya a Jerusalén es como dirigirse a la boca del lobo. Esto pudo haber sido entendido por los cristianos de la iglesia en Éfeso como una premonición. Se estaba acercando un momento difícil para el cristianismo. Y entonces descubren por fin, tiempo después, que Pablo fue apresado en Roma luego de haber sido enjuiciado en Jerusalén. Para el tiempo en el que Pablo está preso, la iglesia de Éfeso, así como otras iglesias de Asia Menor, teme por una persecución sistemática luego de haber gozado unos años de seguridad tensa. Y no es para menos. Entonces, a razón de toda esta situación que se está pasando en Éfeso, si bien esto puede ser algo de especulación, lo que les voy a decir, también es parte del registro que nos deja un padre de la iglesia posterior llamado Ignacio. Las peticiones a Dios por protección comienzan a surgir. Cuando la tensión ha llegado a su pico máximo, ¿qué más puede hacer uno que pedirle a Dios? Lo que le pasa a los cristianos efesios también nos pasa a nosotros hoy. Ante la expectativa de estos cristianos y ante nuestra expectativa, pedimos clamando por respuestas, por salidas, por caminos seguros, por puertas abiertas. La iglesia de Éfeso no fue la excepción. Ante la situación escabrosa que sentían que se les venía, clamaron. Y es para ese tiempo que Pablo escribe. No me atrevo a decir si como respuesta de Dios a las peticiones realizadas, pero al menos sí me atrevo a decir que en el momento justo de cara a la incertidumbre, la cual da paso a las peticiones, Pablo les escribe a ellos, el mismo que les predicó antes
ahora les predicará de otra manera. Y entonces me imagino cuando por fin llega la carta de Pablo a Éfeso. ¿Qué hubieran pensado nuestros antecesores cristianos en ese momento? ¿Qué esperaban que Pablo les dijera? ¿Qué hubieran querido escuchar del apóstol? Si yo estuviera en su misma situación, ¿qué hubiera querido escuchar yo? Palabras de aliento, de perseverancia, de amor. El caso es que hay expectativa, hay emotividad. El lector líder de turno se dirige a la congregación, abre la carta de Pablo y comienza a leer. Y lee el saludo distintivo, lee los destinatarios, y por cierto resalta la palabra fieles que están en Cristo, como un halago que Pablo les hace a ellos de seguir pegados a Jesús en momentos difíciles. Luego lee las palabras de alabanza, algo muy característico en Pablo, y su voz comienza a tomar forma en las cabezas de los oyentes. ¿Por qué? Porque las palabras de alabanza tienen que ver con cierto tipo de bendiciones que Dios le da a su pueblo. Sin embargo, la manera en cómo están descritas estas bendiciones es algo quizá no tan esperado, pero igualmente fascinante. Pablo por un momento se aleja de la realidad momentánea que están viviendo los de la iglesia en Éfeso para ubicarse en otro tiempo, o más bien más allá del tiempo. Pablo se ubica en la eternidad. Y le recuerda a sus oyentes que el hoy está plantado desde antes de la fundación del mundo. Ese hoy que se está viviendo no se escapa de las bendiciones espirituales que Dios da en Cristo Jesús, el cual desde antes de la fundación del mundo escogió. Y por medio de su Hijo, por medio de su amado, los aceptó y los adoptó. Y por medio de su Espíritu Santo, hizo que fueran guardados por Él hasta el final. La situación momentánea no puede opacar la gran historia de Dios cuando se dispone a salvarnos. Y eso es tan cierto para ellos como para nosotros hoy. Y luego de que Pablo dice esto, entra al tiempo que están viviendo. Los cristianos efesios han escuchado de quien reproduce las palabras escritas de Pablo, que Dios está por encima del momento y que desde la eternidad los ha tenido en su interés, solo para después escuchar cómo el apóstol se entromete en la historia salvífica con un rudo por esta razón. Y escuchemos su intromisión. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, 15 y 16. La obra de la eternidad queda clara en el momento divino. Los cristianos efesios que han sido objetos del amor eterno de Dios no han decaído ni en su fe ni en su amor por la iglesia. Y esto le hace a Pablo, primeramente, prorrumpir en una oración de acción de gracias a Dios. Es claro que su voz de halago tuvo que tranquilizar a más de uno que sentía tensión en sus carnes. Pero también puede que más de uno haya pensado, bueno, y entonces pues, ¿cuándo va a hablar de nuestro problema y a la vez de su problema? ¿Acaso no sabe que está preso precisamente porque el Dios al que supuestamente le está dando gracias por nosotros lo ha tenido ahí, en la cárcel? Y gracias a Dios, nosotros todavía no estamos en la cárcel, pero quién sabe cuándo. ¿Qué está pasando aquí? Porque Pablo nos está hablando de esta manera. Y les hago spoiler. Pablo en ningún momento de la carta se mete con el problema de los efesios. Ni se mete tampoco con su problema en la cárcel. El inicio de su carta, ese que acabo de describir, es el tono de todo su contenido. Pablo está tan preocupado por el amor eterno de Dios que no le interesa darle cuerda a una tensión que puede pasar en cualquier hora.
Y si bien en 2 momentos Pablo menciona sus prisiones solo 2 veces en la carta, lo hace solo para decirles que su estado es muestra más evidente del amor de Dios que ha tenido por él y que él ha tenido por la iglesia al hablar del evangelio, incluso estando así. Pablo tiene en mira la eternidad en medio de la cárcel. Y el mensaje que los cristianos efesios reciben, ven que la mirada de Pablo está por encima de la mirada que tienen algunos de ellos. Entonces la pregunta ya no es la que hicieron aquellos que estaban allí, o que posiblemente hicieron, sino es, ¿qué tiene Pablo que ellos no? En las siguientes palabras del momento de Pablo, creo entender la respuesta. Su razón para pensar así radica en su petición, una petición que quiero hacer mía hoy en día y que las invito a que la consideren conmigo. Observen lo que Pablo dice. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, 17 al 21. Increíble. La petición de Pablo, esa que lo ha sostenido en sus prisiones, esa que le da tranquilidad para agradecer a Dios en los momentos difíciles, no tiene que ver con una petición contestada hacia Él. Él no está tratando de pedir de que se le saque directamente de una cárcel o algo por el estilo, aunque su forma de hablar permite pensar que Él también ha aplicado esta misma petición a su vida, sino que es una petición dirigida hacia ellos, los efesios, los cristianos en Éfeso, los que se encuentran en una constante tensión que los lleva a pensar en otro tipo de peticiones. La petición de Pablo para ellos, claramente, es tan eterna como la visión de la realidad que él ahora ostenta. Su petición no es que Dios los libere de su estado, no, sino que Dios los acerque a su naturaleza. Su petición inicia enseñando que la majestad que solo puede venir de Dios es la única que puede hacer esto por su iglesia. Darles espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo pide que los cristianos efesios sean algo así como poseídos por el Espíritu Santo, de tal manera que cuando necesiten actuar en medio de las circunstancias, eso es lo que significa aquí la palabra sabiduría, y cuando precisen conocer los planes de Dios en medio de las situaciones, eso es lo que significa aquí la palabra revelación, puedan entender la mente de Dios y descansar en lo que Él hace. La mente de Pablo se ha enfocado en la eternidad porque paso a paso, poco a poco, Dios le ha mostrado lo que Él quiere hacer y le ha enseñado a actuar como debe actuar cuando las circunstancias del momento parecen desestabilizarlo. Esto es lo que Él tiene y esto es lo que Él pide. Y aquí yo me uno a su petición. La hago mía. Que cuando los momentos dicten una cosa, el Espíritu Santo me lleve a entender lo que Dios está viendo, no lo que yo veo. Y me lleve a actuar como Él quiere, no como yo intuyo.
Y al hacer mía la petición, permítanme dirigirla a ustedes, mis hermanos. Los momentos y las circunstancias que vivamos, tanto en tiempos de pandemia como en medio del estrés cotidiano, sean el momento idóneo para que en nuestras oraciones el Espíritu Santo nos inyecte de un conocimiento tan pleno de Dios, al punto en el que descansemos en su amor eterno, entendamos sus caminos y actuemos conforme a su voluntad. Lo que Pablo pide, quiero pedirlo yo también por ustedes y por mí. Luego de esto, Pablo, priorizando la petición que acaba de hacer, la parcializa por medio de una metáfora poderosa. Que los ojos del corazón sean iluminados en los corazones de los efesios. Pablo tiene un entendimiento tan claro en la poesía del Antiguo Testamento que puede hacer estos preciosos simbolismos. Y permítanme descifrarlo un poco para ustedes. Para dicha poesía, el corazón es como decir el todo del ser humano, la fuente de sus emociones, de su inteligencia y de su voluntad. A veces ese corazón puede enceguecerse cuando la voluntad de Dios no es prioridad en el corazón de la persona. Ahora bien, el corazón tendía a metaforizarse en esa poesía del Antiguo Testamento como si fuera una fuente o una flecha o una fortaleza, pero como una cara con ojos cerrados. Esto es algo más llamativo que Pablo hace. Sin embargo, es entendible que Pablo haga esto gracias al verbo que acompaña su metáfora, el verbo iluminar. Pablo dice que los corazones de ustedes y los ojos que están en ellos sean iluminados. En la mente de Pablo, tener una visión pobre del momento, es decir, alejarse del conocimiento de Dios en el que debemos crecer, es como tener los ojos del corazón cerrados. Es decir, que todo lo que es el ser humano no puede ser capaz de ver lo que Dios hace porque no le presta atención a lo que Él busca. Por eso su petición es de iluminación. Y lo interesante en Pablo es que no es de cualquier tipo de iluminación. Por la manera en cómo está escrito el verbo que Pablo usa, la iluminación que busca es constante y plenamente nítida, como la de un superfaro alumbrando 24 horas, 7 días a la semana. Su petición es que todo lo que somos tenga una plena mirada de lo que Dios conoce, que absolutamente nada se escape de nosotros cuando lo miramos a Él y observamos lo que Él pide que hagamos, y cuando Él nos muestra lo que Él hace para que descansemos en su poder. Es cuando tenemos los ojos abiertos de esta manera que podemos contemplar tres cosas, según Pablo, de Dios. La primera es la salvación tan grande a la que nos ha llamado. Y en palabras de Pablo, esto es la esperanza en el supremo llamamiento. La segunda es la tierra de la que nos ha hecho herederos por estar con Él. Y esto en palabras de Pablo es la herencia a la que hemos sido llamados por los santos. Y lo tercero es el poder que Dios utiliza en nosotros, que es el mismo poder que usó para resucitar a su Hijo Jesucristo y hacerlo Rey hoy y siempre. Estas tres cosas solamente las podemos ver y las podemos ver cuando nuestros ojos están tan iluminados que no se nos escapa nada, tanto del plan como de la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Salvación, herencia y poder. Pablo pide que los corazones de los cristianos efesios tengan unos ojos tan perceptivos que no pierdan nunca de vista estas tres cosas. Que nunca se escape de su vista la salvación que les ha dado esperanza, la tierra en la que ponen su esperanza
y el poder de Dios en medio de ellos que les sigue dando esperanza. Todo esto porque el Espíritu Santo sigue inyectando en ellos la sabiduría y la revelación de Dios para que todos lo conozcan mejor. Y quiero que esta sea mi petición también. Que como Pablo, mis ojos siempre estén abiertos, sean cuales sean las circunstancias, a la salvación que Él me ha dado, al cielo que me espera y al poder divino que sigue actuando en mí y en medio de su iglesia. Y es esta petición la que hago por ti también, mi hermano. Pido que tus ojos del corazón se abran y sean totalmente nítidos, más nítidos que el televisor plasma 60 pulgadas que muchos se compraron en el día sin IVA. Más y más nítidos, para que nunca pierdas de vista lo importante en medio de tus circunstancias. ¿Te invade la tensión? Mira la esperanza que Dios te ha dado al salvarte. ¿Qué más necesitas? ¿Con qué más luchas? ¿Temes al futuro? Amplía tu visión y mira lo que Dios te muestra. Una tierra más pura y rica que la casa en la que vives, con los problemas que tienes día a día. ¿Temes no ser capaz de percibir a Dios en tu presente? Vuelve a ver. Dios sigue actuando con el mismo poder que es capaz de resucitar a Cristo de entre los muertos a través de ti, en medio de tu vida y en medio de tu iglesia. Mira, que tus ojos del corazón sean iluminados, que la luz de Dios impregne todo tu ser para que contemples lo que Él te quiere mostrar y así vivas como Él quiere que vivas. ¿Y sabes qué? Tener esta perspectiva es nuestro todo. Pablo termina diciendo que gracias a esta visión de la eternidad de Dios, esta visión del amor de Dios que nos dio todo tipo de bendición espiritual por medio de su Espíritu, revela tanto a los cristianos efesios como a nosotros hoy una realidad eclesial suprema. Por eso Pablo finaliza exaltando: y Dios todo sometió bajo los pies de Cristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 20 y 21. Glorioso. La visión de Dios es tan exaltada que cuando entendemos el misterio de su poder desplegado en Cristo por la cruz, por la resurrección y por el reinado eterno que le ha otorgado, la iglesia tiene el rango más alto que las circunstancias, sean cuales sean, pueden tener. La iglesia tiene algo que el momento nunca le podrá quitar, y es ser parte esencial de aquel que lo llena todo en todo. Aquel que es la persona más importante de todo el universo, el Dios creador de todas las cosas, dijo: métete en la iglesia y gobiérnala. Y no hay circunstancia que pueda superar eso. En medio de todas las cosas que Dios pudo haber usado para dar a exhibir la grandeza eterna de su Hijo, quiso que nosotros, la iglesia, fuéramos su complemento. Y nuevamente, esta visión de la eternidad es más grande que cualquier circunstancia. La iglesia, sea cual sea el problema por el que pase, tiene el glorioso privilegio de exhibir el poder de Dios en Cristo
que es nuestra cabeza. Es aquí a donde Pablo apunta. Por eso una cárcel no lo detiene. Por eso una posible persecución no hundirá a los cristianos efesios. Y por eso nuestros problemas hoy no deberían significar una derrota para la iglesia. Nunca. Porque aquel que todo lo llena en todo, sigue gobernando por encima de las circunstancias. Y cuando estamos con Él, no hay otra petición que tome más valor que esta. Que sepamos conducirnos delante de Dios. Que sepamos ver lo que Dios nos muestra. Que nuestros ojos estén iluminados continuamente desde nuestro corazón para ver su salvación, su herencia y su poder día a día. Mis hermanos, podemos orar cualquier petición delante de Dios como nuestro Padre. Y sigámoslo haciendo. Pero tengan por seguro que mi petición hasta el día en que parta por ustedes será esta. Esta de evidencia eterna. Mi petición será la petición de Pablo. Y oro para que sea la de muchos de nosotros también. Amén.